Hoy un día complejo por el tema del pico y placa, no vamos a discutir el tema. Pero bueno, estamos en una situación de demasiada presión. Y vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de las presiones del mundo. ¿Quién no vive con algún tipo de presión hoy en día? Creo que todo el mundo, la gran mayoría del mundo, vive bajo algún tipo de presión. ¿Cómo qué presiones podemos nosotros vivir? Ayúdenme. Los negocios, hay una presión económica, aquellos que trabajan viven de pronto bajo la presión de un buen jefe, ¿cierto? En el colegio los muchachos viven bajo la presión de tener buenos resultados, no solamente viven la presión de los profesores, sino también de presentarle unos buenos resultados a sus padres, también la presión de ellos poder pasar el año en la universidad igual. En el hogar se viven muchas presiones. Es decir, que todo el mundo está viviendo bajo alguna presión. Y hoy vamos a hablar de cómo enfrentar esas presiones. Todo el mundo vive bajo una presión. Y hoy los voy a invitar a estudiar un texto que con seguridad, si no todos, el 99.9% de las personas han escuchado hablar de esta historia, de David y Goliat. ¿Quién será el protagonista de esta historia? ¿David? Levanten la mano los que dicen que es David. Y levanten la mano quienes dicen que es Goliat. ¿Hay algún otro personaje que de pronto podamos hablar? ¿Quién? Vamos a ver. Vamos a mirar en esta historia. Yo los voy a invitar a que me acompañen por un momento. Vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre, gracias te damos porque es un privilegio, Señor, aún en medio de la situación que vive nuestra ciudad, estar acá, Señor. Es un milagro, Señor, y lo hacemos con mucho amor, venir a escuchar tu palabra, Señor. Es tu Espíritu Santo el que habla a cada uno de nosotros, Señor, de manera particular. Y ponemos este tiempo, Señor, estos minutos, para que puedas tú hablar a nosotros y nosotros tener unos oídos atentos a ti. Que nuestro corazón se abra al entendimiento de tu palabra, Señor. Y que todos podamos salir convencidos, Señor, de quién eres tú y lo que tú eres capaz de hacer en nuestra vida cuando te conocemos. Gracias, Dios. Y nos ponemos delante de ti, Jesús. Amén. Bueno, la historia es muy larga, no la voy a leer. Voy a tratar de narrarla y voy a apoyarme en algunos momentos en la historia. Pero les digo, vea, cuando lleguen a la casa, vuelvan a leer. Porque con seguridad, como en las telenovelas, cuando uno se pierde un capítulo, se pierde algo muy importante. Entonces, no pierdan la oportunidad de llegar esta tarde a su casa y volver a leer la historia. Y si quieren mañana y toda la semana, lean esta historia y van a encontrar una riqueza de mensaje que el Señor nos trae hoy. ¿Qué pasaba en ese entonces? Era una época de guerra. Había un pueblo que era un pueblo guerrero por tradición, que eran los filisteos, que quedaban al sur o occidente del territorio de Israel. Los filisteos por tradición eran guerreros, y allí había un hombre que, dice la palabra, medía casi 3 metros. Pues me puse a investigar un poco cuánto eran esos 3 metros. Eran 6 codos con un palmo y bueno, no me acuerdo la otra medida, que eso nos da exactamente 2 metros con 99 centímetros. Es decir, casi 3 metros. Entonces sí era real. ¿Quién mide casi 3 metros aquí? Javier, no, David. Estuve tentado a decir mechitos, pero no. Pero 3 metros. Yo mido casi 2 metros. No, yo 1,99, sí. Mire, yo mido 1,72. He pasado al lado de personas que miden 2 o 2,10, generalmente basquetbolistas que uno de pronto a veces ve raramente en Colombia, pero son personas grandísimas. 3 metros, no sé, casi cerca del techo. Más, bueno, imagínense lo que es 3 metros con su cuerpo. Ese era Goliat. Adicional
Goliat tenía una armadura, era una armadura de bronce. En ese entonces estaba desarrollada la metalurgia en el tema del bronce y era un metal que se utilizaba como elemento de guerra. ¿Saben cuánto pesaba esa armadura? 55 kilos. ¿Quién pesa 55 kilos acá? Sí, Alexandra. Imagínese uno tener cargado a Alexandra todo el tiempo ahí. Pues eso era Goliat. Yo hice una proporción porcentual con respecto a mi estatura y yo debería estar cargando 30 kilos de bronce de la coraza. Fuera de eso, él tenía un casco que pesaba 7 kilos. ¿Ustedes se imaginan aquellos que sufren migraña cargar un casco de 7 kilos? Terrible, o sea, 55 más 7 62. Y fuera de eso, las polainas, que eran los que la protegían las piernas, también eran de bronce. No dice el peso, pero seguramente pesaba también. Entonces este era Goliat, un guerrero bien armado. Fuera de eso tenía una lanza, una punta de hierro. El tipo estaba súper protegido. Y fuera de eso, que él era un guerrero, él siempre llevaba un escudero delante de él. ¿Quién era el escudero? Algunos dicen que era el que lo protegía, otros era el que primero entraba a la guerra por si de pronto lo mataban, entonces entraba Goliat. Algunos, no estoy tan seguro de esa historia, pero digamos que es una persona que va delante siempre de él. Este era Goliat, un guerrero filisteo. Y este hombre atrevido, me tocó utilizar las gafas. Ese hombre tan atrevido, vamos a leer el versículo 8, del versículo 8 al 11, dice: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas. Por un lado estaban los israelitas, por el otro lado estaban los filisteos, y estaban allí porque se iban a enfrentar. Pero cuando salía este hombre, siempre le generaba mucho miedo. Y decía: Goliat se detuvo ante los soldados de Israel y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿No están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Ojo con lo que les digo. Él dice el ejército de Israel. Y quiero que lo tengamos en cuenta porque ahorita viene otra afirmación de otra persona. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. ¿Qué situación de presión tan alta estaban viviendo los israelitas? No solamente por el ejército de los filisteos, sino también por este hombre, por este gigante que era Goliat. Entra otro personaje en la historia. ¿Quién es? Nuestro amigo David. ¿Quién era David? Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de escuchar la prédica que nos trajo Abdías y nos hablaba de David. Recuerdan que David era el menor de los hijos de Isaí, que vivía en Belén. Y Samuel fue y lo buscó allá porque Dios le dijo: hay que ir a reemplazar a Saúl. Vamos a buscarle reemplazo. ¿Y en dónde lo va a buscar? Allá en Belén, allá está el hombre. Después de ver varios de todos los hermanos mayores, vio a David. ¿Quién era David? Un pastor, un joven, buen mozo. En la Biblia dice que era rubio, alto, de ojos atractivos, claros, ¿cierto? Y sí, yo genero siempre ese impacto. Y este muchacho entra en la historia. Era un pastor. ¿Cuál es la función de un pastor? Cuidar ovejas. Y era el menor de los hijos de Isaí. Él tenía 3 hermanos mayores. Sus 3 hermanos mayores habían seguido a Saúl, habían ido a la guerra. Y como un buen padre, Isaí un día le dijo a David: necesito que mire a ver cómo están tus hermanos. Pero antes, en el versículo 16, volviendo a la historia ya, el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y esto sucedió por 40 días seguidos.
la tensión que vivían los israelitas era bastante grande. Volviendo a donde estaba David, Isaí le dice, bueno, vaya y me trae noticias de sus hermanos, necesito saber cómo están. Lléveles esta comida y también al jefe de ellos, lléveles este quesito. Y se fue David, dejó encargadas las ovejas y arrancó camino. Pues resulta que David llegó a donde estaban ellos y se encontró con una situación bastante interesante. Dice en el versículo 23, llegó David y empezó a ver cómo estaban sus hermanos. Dice, mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. ¡Qué maravilla! Aquí viene la inquietud de David. Y entra David en escena. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército, no de Israel, sino al ejército del Dios viviente? Aquí entra el protagonista de nuestra historia, el Dios viviente. Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Eliab lo conocía. Apartándose de su hermano, le preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Un pastor, en medio de un ejército, sintió coraje por cómo ofendían al Dios viviente. Y dijo, ¿quién es este que se atreve a desafiar al Dios del ejército, al ejército del Dios viviente? ¿Quién es este? ¿Qué se está creyendo este hombre? Pues estas palabras inquietaron a algunos y fueron y le contaron a Saúl. Entonces David le dijo a Saúl, estamos en el versículo 32, y voy a leer esto porque es muy importante cuando habla David. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Todo un ejército. 40 días este hombre había desafiado al ejército y ninguno se había atrevido a decir, ¿quién es este que viene a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Quién es este? Tuvo que venir un pastor, sin ningún tipo de preparación de guerra. Estos soldados israelitas estaban preparados para la guerra, pero ninguno se atrevió a hablar. Sus 3 hermanos mayores habían tenido la misma formación con su padre. Ellos sabían quién era Dios, habían escuchado quién era Dios, pero ninguno se atrevió sino este pastor. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Versículo 33, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Saúl, el rey, el que mínimo debió haber salido a defender el honor del ejército del Dios viviente. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Yo me imagino a David hablando con esa emoción. ¿Ustedes qué pensarían que estuviera pensando Saúl? Esto es carreta. Sigámosle el cuento. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo.
Me imagino a Saúl, cuénteme una de vaqueros. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. David la tiene muy clara. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Saúl, ni corto ni perezoso, dice, pues hagámosle. Dice, anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe, porque ninguno de nosotros te va a acompañar. Luego Saúl vistió a David con un uniforme de campaña. Me imagino, le puso su coraza, le dio su escudo, le dio sus polainas. Y mire lo que pasó. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado para la guerra. No puedo andar con esto, le dijo David a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que todo eso se lo quitó. Se quitó absolutamente todo. Dijo, esta vaina no viene conmigo. Yo soy un pastor y yo tengo mis propias herramientas, mis propias armas. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas. 5 piedras lisas. Esa es una pregunta que yo me hago, pero me imagino que es para que de pronto tuviera mejor dirección la onda con que iba a lanzar, creo yo. Y las metió en la bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, avanzaba hacia David detrás de su escudero. Me imagino que David, no sé cuántos metros tuvo, pero al fondo vio un guerrero y empezó a caminar. Y en la medida que se acercaba, voy a decir un cuento, cuando algunos hombres dicen, de lejos es pinta, y de lejos, ustedes ya saben, de cerca espanta. Ay, no lo quería decir, pero bueno, ya lo dije. Entonces David ve de lejos, Goliat ve de lejos a David, dice, viene un guerrero. Cuando se acerca se da cuenta, no es tan grande, no viene armado. Y viene aquí la historia. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a la fiera del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y aquí empezó la batalla. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, corrió rápidamente a la línea de batalla. Metiendo la mano en la bolsa sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Un solo tiro. Donde pone el ojo, pone la piedra. No, la piedra. Hiriéndolo en la frente con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al cielo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Esta es la historia de David y Goliat. Pero esta es la historia realmente del Dios viviente. ¿Cómo enfrentar un momento de presión? ¿Cómo enfrentar una situación adversa? Todos vivimos situaciones adversas, pero ¿cómo enfrentarlas? Aquí la pregunta que realmente nos debemos hacer, y a partir de esta historia, es: ¿quién es Dios
y de qué es capaz de hacer. 3 personajes en esta historia. El primero es Goliat. El segundo, el ejército de Israel y Saúl. Y el tercero es David. ¿Quién es Dios y de qué es capaz? Para los que no lo conocen, Goliat no lo conocía. No lo conocía. Él tenía su mirada en otros dioses muertos. Por eso David dice el Dios viviente. Y como Goliat no conocía a Dios, pues tampoco sabía de lo que era capaz. Él era un famoso guerrero que vivía de su condición física, vivía de su fama, vivía de lo que lo protegía, de su armadura, vivía y era tranquilo con lo que él tenía. Era un hombre desafiante y orgulloso. ¿Qué situación tan parecida a la de hoy? Aquellas personas que han decidido no creer en Dios confían en sus propias fuerzas, confían en sus títulos, confían en sus propias capacidades, confían en sus propiedades, en lo que ellos tienen, y se pierden el privilegio de poder ver lo que Dios es capaz de hacer. Cuando una persona no conoce al Señor, toda su vida gira en esas cosas. La gente que tiene mucho dinero, hay gente que tiene mucho dinero y que solamente confía en el dinero. Cuando no lo tienen, desafortunadamente, su salida es la muerte. Se les acaba la vida. Cuando una persona tiene muchas posesiones y llega a la quiebra y lo pierde todo, entra en profunda depresión y muchos desafortunadamente terminan en el suicidio. Cuando una persona confía en la persona que tiene a su lado y su vida es esa persona y esa persona al otro día ya no está, le mueven el piso y pierde el norte de su vida. Así viven los que no conocen a Dios y se pierden la oportunidad de ver lo que Dios es capaz de hacer en sus vidas. Así era Goliat, confiaba en sus propias fuerzas. Hay un segundo grupo y otros actores que entran en la historia y son el ejército de Israel. ¿Quiénes eran ellos? Eran personas que habían sido capacitadas para la guerra, pero también habían sido formadas en las Escrituras. Los israelitas crecían escuchando la palabra, las Escrituras, y la memorizaban. Pero qué curioso que este ejército, los soldados que vemos aquí, de oídos conocían, pero no lo vivían. ¿Quién es Dios y de qué es capaz para el que de oídos dice conocer a Dios? ¿Quién es Dios? Hay muchas personas que dicen sí, creer en Dios, pero ¿dónde está Dios? Por allá. Es algo etéreo, algo que no lo puedo ver, no lo puedo palpar, no lo puedo sentir. Muchas personas dicen creer y conocer a Dios, pero realmente no viven como si conocieran a Dios. Y el pueblo y el ejército de Israel era ese tipo de personas. 40 días pasaba este hombre y salía y los desafiaba. ¿Y quién decía y quién podía decir, Dios, ayúdanos? O Dios, muéstranos qué hacer? No. ¿Qué hacían ellos? Muertos del miedo. Salían despavoridos corriendo. Eso eran los israelitas. Y los desafiaba Goliat y encontraba caldo de cultivo allí. Porque ellos él hacía y salían corriendo. ¿Entendían realmente quién era Dios y de qué era capaz de hacer? No. Reflejaban por el contrario miedo, ceguera, frustración, incertidumbre, dudas. Vivían con mucho miedo, como si no entendieran que eran el pueblo de Dios, que ellos eran soldados del ejército del Dios viviente. Muchas personas, incluso muchos de los que estamos aquí, podemos estar dentro de este grupo de personas. Muchos podemos estar viviendo, escuchando hablar de Dios, pero no viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos.
De oídos decimos conocerlo, pero con el corazón no lo vivimos. Vemos, y hay personas que tienen una perspectiva, una expectativa de Dios tan pequeña como ellos mismos. Cuando viene el problema grande dicen, no, este problema no es de Dios, este problema lo resuelvo yo. Yo tengo las capacidades para hacerlo. O Dios está tan ocupado en otras cosas que no va a prestar atención para ayudarme en esta situación. Y cuando llega la situación difícil, salimos despavoridos y nos morimos del miedo. Somos como ese ejército. Entendemos realmente quién es Dios y lo que es capaz de hacer. Hay personas que aún no lo entienden. Uno puede llegar a decir, no, pero es que David fue ungido por el Señor. Y recordemos en el capítulo 16 del versículo 13, también en primera de Samuel, cuando Samuel va y busca a David y lo unge con el Espíritu. Ah, no, es que él tiene el Espíritu. ¿Y acaso nosotros no? Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no vino el Espíritu Santo sobre la vida del creyente? ¿Estamos ungidos? Entonces, ¿por qué a veces actuamos como si no viviera el Espíritu en nosotros? Y ese era el ejército de Israel. Pero viene alguien que nos da testimonio, y es David. ¿Quién es Dios para David? ¿Y qué es capaz de hacer Dios para David? Para el que lo conoce de verdad como David, entiende que Dios es el Dios viviente, que está vivo, vivo. No está en una estatua, no está colgado en una cruz. La cruz está vacía. Jesús venció a la muerte y Dios vive en Jesús. Y eso lo tenía muy claro David. Cuando vienen a desafiar al ejército, David sale y dice, ¿quién es este que viene a desafiar al ejército del Dios viviente? La tiene clara. Un pastor que no está preparado para la guerra, pero sí está preparado para defender el nombre de Dios. David da testimonio de Dios y de cómo lo protegen. Cuando está hablando con Saúl le dice, no tiene nada de qué desanimarse, yo mismo iré. Yo me he enfrentado con leones y contra osos y el Señor me ha salvado. Pues me voy a enfrentar a este otro hombre. El Señor está conmigo. Si el Señor está conmigo, también va a estar con ustedes. Ese es el mensaje que les está mandando a todos. Y es el mensaje que nos está mandando a cada uno de nosotros. Si nosotros de verdad conocemos a Dios, sabemos de lo que Él es capaz y la situación difícil que estamos viviendo, cada uno de nosotros. Mire, les aseguro que no hay mal que el Señor no pueda solucionar. Todos somos testimonios acá. Si ponemos un retrovisor a nuestra vida, nos damos cuenta de lo que todo el Señor, de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Absolutamente todo. Y estamos aquí hoy, escuchando la palabra de Dios. Entonces David da testimonio de que Dios lo protege. Así que no se desanimen. Esas palabras de David a Saúl las podemos tomar también como nuestras. No tenemos por nada que desanimarnos. No nos desanimemos por nada. El Dios del ejército, el Dios viviente está con nosotros. Y en el 45 me encanta cuando David dice que habla como si tuviera el poder de Dios. No como si tuviera. Habla con el poder que le da Dios. Y cuando le dice a Goliat, tú vienes contra mí con todo lo que tú tienes. Mire, puede usted venir con todo eso, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Podemos cada uno decir, ante cualquier situación difícil que estemos enfrentando, yo estoy con el Señor Todopoderoso. Créalo, creámoslo, debemos creerlo, porque si hemos nacido de nuevo, porque si Dios fue capaz de hacerse hombre y morir en una cruz y resucitar, lo hizo por cada uno de nosotros. Y el Señor Todopoderoso está con nosotros,
con cada uno de nosotros. Podemos enfrentar al gigante, como algunos quieren poner en esta prédica, enfrentando a los gigantes. Podemos enfrentar al gigante que sea, pero nosotros estamos llenos del Señor Todopoderoso. Tenemos la armadura de Él. ¿Que vamos a pasar momentos difíciles? Claro, pero si estamos convencidos que estamos con Dios, vamos a salir victoriosos, así como salió David. El propósito de David era claro, que todos reconocieran que Dios era el Todopoderoso, el Dios viviente. ¿Qué estamos esperando para conocer a Dios y saber de lo que es capaz? ¿Qué estamos esperando? ¿Volver a leer esta historia mañana? Mire, este es un mensaje de fe. Este es un mensaje de esperanza. Este es un mensaje de vida. Créanlo, cada uno de los que estamos acá somos un testimonio de lo que el Señor puede hacer con nosotros. No nos neguemos la oportunidad de seguir viviendo ese testimonio y la oportunidad de creer que el Señor puede hacer absolutamente todo. ¿Estamos en el grupo de los que no conocen a Dios como Goliat? ¿O estamos en el grupo de los que decimos conocer pero solamente de oído? ¿O somos de los que realmente creemos y vemos de todo lo que es capaz el Señor, de todo lo que puede hacer Él? Si estamos viviendo un momento difícil, recuerda que por más grande que sea lo que nos acosa, nunca será más grande que el Señor Todopoderoso. Acérquese a Dios. Invite a Jesús a vivir en su vida. El Señor quiere habitar en cada uno de nosotros y quiere ir siempre acompañándonos en todo momento. El Dios viviente de David es el mismo Dios viviente nuestro, con la diferencia que es ahora que Jesús habita y mora en nosotros. Tenemos un regalo muy grande. Disfrutémoslo, disfrutémoslo. Arranquemos de nuestro corazón no conocer realmente quién es Dios y lo que es capaz. Y sembremos una pasión, como esa pasión que tenía David por conocer al Señor. Una pasión genuina que le permitió conocerlo realmente quién era Dios. Esa pasión que lo llevó a enfrentarse a lo que fuera, pero estaba seguro que estaba siendo protegido por Dios. Que sintamos pasión por encontrarnos con Jesús, que sintamos pasión por orar, por pasar tiempo a solas con Él, por escudriñar su palabra y dejarnos cambiar, transformar nuestro corazón. Que tengamos la pasión de ese muchacho que, no siendo guerrero, se enfrentó a ese gigante y lo venció. David estaba seguro de la victoria y nosotros tenemos a Jesús. Y el que tiene a Jesús está seguro que tiene la victoria. Hay una promesa que es la que más se repite en la Biblia y dice: no temáis. No temamos. No tenemos por qué temer absolutamente a nada. El Señor está con nosotros. Y el reto que les planteamos para esta semana: créale a Dios y verá de lo que es capaz de hacer en su vida. Los invito a que me acompañen a una pequeña oración para terminar y pongamos este tiempo en manos del Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, por esta maravillosa historia, Señor, en donde el único protagonista eres tú, Señor. Y como tú, Señor, tocaste el corazón de este muchacho, de un pastor, un cuidador de ovejas, Señor, que vivía en el desierto, pero que con seguridad todo ese tiempo habló mucho contigo, Dios. Que pasó mucho tiempo en intimidad contigo en el desierto. Y lo llevaste al frente de batalla, Señor, para defender tu honor y tu nombre. Haznos como ese hombre, Señor, como ese David, tener un corazón que te agrade a ti, Señor. Que cuando alguien quiera pisotear tu nombre, Señor, nosotros podamos defenderte como verdaderos soldados. Haznos como David, Señor. Ayúdanos a entender y conocerte más, Señor, y poder ver tu gloria, tu grandeza, Señor.
Gracias, Señor, porque si miramos atrás, podemos ver todo lo que has hecho por nosotros. Y permítenos seguir viendo muchas más cosas, Señor, para darte siempre la gloria a ti. Haznos, como David, tener esa pasión por ti, Señor. Que se nos note en los poros, Señor, que te amamos y que te queremos seguir. No por la victoria, Señor, sino porque tú eres todopoderoso, quien nos creó y el dueño de nuestra vida. Gloria a ti te damos, Señor. Gracias, Jesús, porque eres ese Dios viviente que vive en nuestro corazón, y te entregamos nuestra vida de corazón para siempre. Amén.